Que Dios te bendiga, qué bueno que nos acompañas en esta tarde. Esperamos que sea una bendición el poder estar juntos para meditar en la palabra de Dios, para escuchar también unas alabanzas y para participar en este día de la Santa Cena como un solo cuerpo. Y te invito a que con gozo, con alegría, tú puedas en este día alabar a Dios. Y no importa que estés solo o a lo mejor con tus familiares, tú cierra tus ojos, canta con todo el corazón porque es para tu Señor. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser: te pertenezco, te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor.
¿Cuántos pertenecen al Señor? Hermanos, es momento de la Santa Cena y me gustaría que leyéramos en nuestras Biblias Juan 15:13, que nos dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Cuando leemos este versículo, nos damos cuenta, si recordamos un poco lo que hizo Dios a través de Cristo por nosotros, y que Él dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros, y todo lo que representa hacer en esa cruz, pues nos daremos que es un amor ágape, como el que Dios nos enseña. Y me gustaría que recordáramos siempre eso, ¿no? El gran amor que Dios tiene por nosotros. Hermanos, invito a que lean el versículo de Lucas 22, 19 al 20. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así que, hermanos, te invito a que tomes el pan. De la misma manera tomó la copa de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Tomemos la copa. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estos momentos de la Santa Cena, y hacemos esto en memoria de tu Hijo amado, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón, Señor, la necesidad de ti, Señor, la necesidad de seguir el camino, Padre, de tu Hijo amado, Señor. Y te pido, Señor, que la luz, Padre, de tu Hijo nos siga guiando, Padre, por ese camino que nos lleva hacia ti, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos de esta iglesia, Señor, y permite que sigamos por tu camino, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues vamos a continuar hoy con las parábolas que hemos estado estudiando durante las últimas semanas, tal vez ya casi 2 meses que hemos empezado a estudiar estas enseñanzas de Jesús. Y hoy vamos a ver una parábola que es bastante fuerte, que está igual en el libro de Mateo, aunque también está en otros evangelios. Vamos a estar leyendo la parábola que está escrita en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Como te he dicho, aunque estés ahí en tu casa, tú abre tu Biblia, saca tu Biblia. Si puedes hacer anotaciones, haz anotaciones, subraya. Y yo creo que es una parábola fuerte, pero también es una parábola que tiene muchas enseñanzas para nosotros en este día. Está en el versículo 33 de Mateo 21. Entonces yo te pido que puedas abrir ahí tu escritura para que la puedas leer junto conmigo. Mateo 21, 33. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de esto lo que les correspondía. Lo que hizo este propietario es que preparó la tierra, arregló el lugar y luego lo arrendó. Hay algo que todavía se usa mucho en el campo aún en esta época, cuando a lo mejor el dueño de una parcela no la va a trabajar, queda de acuerdo con alguien más y se van a medias o se van en un porcentaje, ¿no? Es lo que está haciendo este dueño de este viñedo, ¿no? Acaba de dar la tierra a otras personas para que la trabajen y seguramente entre ambos llegaron a una negociación y estas personas que lo van a trabajar al final de la cosecha van a dar un porcentaje, ¿no? Porque están trabajando en su tierra. Fíjate, versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Ya ha pasado el tiempo de cosecha, o están en el tiempo de cosechas, manda a sus siervos, manda a trabajadores para que vayan a ver a las personas que están trabajando su tierra y den la parte que ambos habían negociado, que le correspondía. Pero ve la reacción de los labradores. Los labradores agarraron a esos siervos. Ya nos dice la escritura que no era un solo siervo, sino eran varios. Dice, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. O sea, cuando estos llegan a cobrar,
lo que hacen estos trabajadores, lo que hacen estos labradores es no dar lo que habían negociado, sino al contrario, ¿no? Lo reciben de manera violenta. A uno lo golpean, a uno lo matan y a otro lo apedrean. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. O sea, lo que hace el dueño es decir, bueno, voy a mandar a más, ya solo a 3, sino manda a más. Y dice la escritura que también los maltrataron, o sea, que también a lo mejor los golpearon, les hicieron algo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron, ¿no? Entonces la historia nos muestra que al final manda a su hijo porque piensa que a él sí lo van a respetar, pero las personas que han arrendado la tierra, estos labradores, en lugar de respetarlo, piensan, bueno, él va a ser el heredero, él va a ser quien después nos pueda pelear las tierras, mejor hay que matarlo de una vez, y es lo que hace. Y la enseñanza de Jesús sigue diciendo, ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde, cuando llegue tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Esta enseñanza de Jesús se encuentra en el Salmo 128, el que está leyendo, y nos dice, les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará desplazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque lo consideraba un profeta. Ahora, esta historia tiene diferentes personajes y te voy a explicar quiénes son estos personajes, ¿no? Primero es el propietario, y el propietario de esta tierra es Dios, ¿no? El propietario del viñedo es Dios. Otro personaje es la viña, ¿no? Es la tierra, es el lugar donde van a trabajar. La viña, es el pueblo de Israel. Quiero que escuches el capítulo 5 de Isaías, para que veas cómo el propietario es Dios y la viña, o sea, la tierra, es el pueblo de Israel. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La lavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas, y edificó una torre en medio de ella, y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Si te das cuenta, casi es la misma analogía que usa Jesús. Y ahora, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que dieran buenas uvas, porque dio uvas agrias. Voy a decirles, lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Entonces, en esta analogía, que es muy parecida a la que nos ha dado también nuestro Señor Jesús, vemos que el propietario es Dios y que la viña es el pueblo de Israel. Entonces, estos son los primeros personajes. Los otros personajes son los siervos, ¿no? Del dueño de la viña. En este caso, los siervos son los profetas, a los cuales Dios ya había enviado antes a su pueblo. Y quiero que escuches Jeremías 29, el versículo 19. Porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos, los profetas, afirma el Señor.
Entonces ya vimos quiénes son tres de los personajes de esta historia, de esta parábola. El primero es Dios, que es el dueño. El segundo es el pueblo de Israel, que representa la tierra que se está trabajando. El tercero son los trabajadores del dueño, que sus siervos, que en este caso son los profetas. Un cuarto personaje es el Hijo. Y bueno, creemos que se refiere también en esta a él mismo, a Jesús, quien ha sido enviado por Dios Padre. Fíjate lo que dice Hebreos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, y ya lo veíamos en Jeremías, ¿no? Que muchas veces Dios mandó a su pueblo a los profetas. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, en esta parábola que acabamos de leer en Mateo, el Hijo representa a Jesucristo mismo. Faltan otros dos personajes, que son los labradores homicidas. Si quisiera que regresáramos una vez más a Mateo, donde leíamos la parábola. Fíjate lo que dice el versículo 45 de Mateo 21. Al finalizar la parábola, cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas, se dieron cuenta que hablaba de ellos. Entonces, los labradores homicidas es el pueblo judío que no ha respondido al mensaje de Dios, ni por medio de los profetas, ni en ese momento por medio de Jesús. Si recuerdas, los fariseos, los saduceos, no creían en Jesús y no querían creer y lo cuestionaban y buscaban cómo él se equivocara. Y si nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que en realidad son ellos los que entregan a Jesús para ser crucificados. Entonces, en este relato, los ladrones, los labradores ladrones se refieren al pueblo judío que no quiere aceptar a Jesucristo, como no ha querido antes aceptar la voz por medio de los profetas. Pero también Jesús dice en la parábola, en el versículo 41, hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Y también Jesús adelante dice, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Entonces va a haber, en esta parábola hay unos nuevos labradores, hay un nuevo pueblo. Estos personajes se refieren ahora a todos aquellos, judíos o no, porque pueden ser judíos o gentiles, pero que ahora pongan su fe en ¿quién? En Cristo. Entonces tenemos todos los personajes. Tenemos a Dios, tenemos a sus profetas, tenemos a Jesús, tenemos al pueblo judío y tenemos a aquellos que ahora van a creer en Jesucristo. Lo que nos está diciendo Jesús es que por muchos años Dios escogió un pueblo especial, Dios escogió a su pueblo, que mandaba una y otra vez, como nos lo decía Jeremías, profetas, pero que estos no quisieron hacer caso. Hasta que llegó el momento en que Él envió a su Hijo, Jesucristo, también ahí a su pueblo, pero su pueblo lo despreció. Y lo que nos dice la Escritura es que entonces Dios le dará la bendición a otro pueblo, a todos aquellos que ahora crean en este su Hijo, crean en este que ahora que Él ha enviado. Entonces esto es hermoso, ¿no? Porque nos está diciendo que hoy no solamente el pueblo judío, sino todos aquellos que ponen su fe en Jesús, como hemos visto en otras parábolas, ahora van a ser parte de su pueblo, ahora van a ser parte de su tierra, ahora van a ser pertenencia de Dios. Y esto es bien importante, ¿no? Entender y comprender que ahora nosotros somos parte de ese pueblo cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús. Es bien interesante que al final de la parábola, cuando Jesús está dando la enseñanza, lo que significa, Él dice, Dios se las quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que dice, que produzca los frutos del reino. Ahora, Dios ya nos ha entregado esa tierra, pero lo que Dios quiere es que ahora nosotros como su pueblo produzcamos frutos que demuestren que somos parte del reino. Y quisiera solamente recordar algunas cosas que hemos estado estudiando durante estas semanas en las parábolas. Por ejemplo, estudiamos la parábola del tesoro escondido. ¿Recuerdas? Cuando decía el reino de los cielos es como un tesoro que encuentra alguien, que deja todo para poder tener frutos que demuestren que somos parte del reino de los cielos. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Jesús.
Si tú no estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús, difícilmente vas a dar frutos que demuestren que eres parte del reino de Dios. Porque no solo no vas a querer dejar aquellas cosas que son sumamente importantes, porque tampoco vas a querer dejar aquellas cosas que a lo mejor son vanas. No queremos a veces dejar nuestra comodidad, no queremos dejar a veces nuestro ego, no queremos dejar a veces nuestro orgullo. Y lo que Dios nos está diciendo, debemos ser capaces de dejar todo si queremos ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Y entonces solo así también podamos producir frutos del reino. En otra parábola, que fue la parábola de los dos hijos, en esta enseñanza, si tú recuerdas, el Dios o el Padre da una orden o pide algo a dos hijos. Uno dice sí y no lo lleva a cabo, otro dice no, pero se arrepiente y entonces lo lleva a cabo. Si nosotros queremos dar frutos para el reino de Dios, algo importante en nuestra vida es arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Y al arrepentimiento lleva implícito cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de hacer, cambiar nuestra manera de ver las cosas, corregirlas. Es impresionante, de verdad es impresionante. Yo quedo asombrado, ¿no? Cuando tú escuchas entrevistas a personajes de la televisión, famosos, no sé, de cualquier área, muchas veces hacen esta pregunta, dice, ¿de qué? ¿Hay algo que te arrepientes en tu vida? Y la mayoría, la mayoría contesta no. No me arrepiento de nada, porque todo lo que he hecho me ha vuelto el hombre que soy hoy. Yo no conozco la vida de ellos, pero conozco la mía. Y es impresionante. Yo sé que a lo largo de mi vida muchas veces he cometido errores que no solamente me han afectado a mí, sino que han afectado a gente cercana a mí. Que con mis palabras, con mis acciones, a veces he herido a personas, o a veces no he demostrado mi amor hacia ciertas personas, o a veces en mi egoísmo he dejado de ayudar a otras personas como lo debería de hacer. Y ¿sabes? Cuando reconozco todo eso, digo, oye, me arrepiento de esas cosas. Yo no sé si estas personas son perfectas, pero lo que sí sé es que en la mayoría de la vida de todos nosotros hemos hecho cosas que no son correctas, no solamente para Dios, sino que esas cosas que no son correctas han dañado o han lastimado o no han permitido la ayuda a otras personas. Entonces, el arrepentimiento es clave para ser parte del reino de los cielos. Y lo que quiere Dios es no solamente que nos arrepentamos, sino que el arrepentimiento nos lleve a actuar de una manera diferente. Si queremos frutos o tener frutos, como pide esta parábola, que muestren el reino de Dios, nos tenemos que arrepentir de aquellas cosas que hacemos mal. Tenemos que aprender a pedir perdón cuando sea necesario. Tenemos que pedir perdón a lo mejor a nuestro esposo o a nuestra esposa o a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros amigos o a nuestro jefe o a nuestros trabajadores cuando lo hemos hecho algo que no es correcto, cuando hemos hecho algo que es injusto, cuando hemos hecho algo que no demuestra el amor, y arrepentirnos y cambiar. Solo así, entonces también vamos a poder producir frutos que demuestren que somos parte del reino de Dios, del reino de los cielos. En una tercera parábola que estudiamos, que fue la parábola del buen samaritano, vimos que lo que Dios pide también es que amemos a nuestro prójimo. Y nos mostró, y en esta parábola estudiamos cómo personas que aparentemente estaban cerca de Dios o que conocían la ley, al ver la necesidad de alguien pasaron de largo y no ayudaron. Pero una persona que era lejana a la persona necesitada ayudó y nos mostró en esta parábola cómo se debe de amar al prójimo. Entonces, para dar frutos que demuestren el reino de Dios, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros, entender que nosotros también nos necesitamos amar y amar a los que están cerca de nosotros y extender nuestras manos de ayuda a todas las personas que los necesitan o que podemos ayudar. En otra parábola vimos, hablamos acerca del grano de mostaza o de la levadura. Y en esta parábola vimos cómo nosotros podemos influenciar con el reino de Dios a otras personas.
Y también recordamos cómo Dios nos pide que no nos dejemos influenciar por el mundo, sino al contrario, por medio del Evangelio nosotros influenciemos a otras personas. Cuando nosotros influenciamos por medio del Evangelio a otras personas, estamos mostrando frutos del reino de Dios. Porque vamos a influenciar a través del amor, a través de la compasión, a través de la gracia, a través de la justicia. Y así vamos a mostrar frutos del reino de Dios. Ahora, ya vimos que la parábola de manera general se refiere al pueblo de Israel y cómo desechó el mensaje dado por Dios a través de los profetas y también a través de Jesucristo. Y cómo esto permitió que Dios abriera la oportunidad a otras personas de escuchar este mensaje como tú y yo. Dios está esperando que este nuevo pueblo dé frutos del reino de Dios. Y hablamos ahorita hablamos, recordando algunas parábolas de todas aquellas cosas que debemos hacer para dar parte de este fruto. Pero algo que no se nos debe olvidar es que todo lo que poseemos, sea material o espiritual, en realidad no es tuyo. En realidad Dios te lo ha dado para que tú lo trabajes. Todas tus posesiones materiales o todas tus posesiones espirituales, y alguien me va a decir, ¿qué posesiones espirituales? ¿Qué podemos tener que Dios nos ha dado como un regalo espiritual? Muchas cosas, porque Dios también nos ha dado dones que solo les da a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Bueno, esos dones y esas posesiones que Dios te ha dado no son tuyas, son del Señor. Y lo que está esperando el Señor es que tú le hagas buen uso de ellas. Que tú reconozcas que esas cosas que Dios te ha dado le pertenezcan y por lo tanto a través de esas cosas glorifiques a Dios. De muchas maneras. Alguien va a decir, bueno, ¿y cómo voy a glorificar a Dios a través de las cosas materiales que Él me ha dado? Usándolas sabiamente, usando para edificar tu vida, usándolo para ayudar a otros, usándola para extender el reino de Dios. Siendo agradecido y ayudando a otros, ¿no? De muchas maneras. ¿Cómo es entonces, alguien diría, que yo puedo demostrar que los dones que tengo, que Dios me ha dado, no son míos, sino son de Dios? Poniéndolo a su servicio, a través de ministerios en la iglesia o a través de ministerios fuera de la iglesia. Eso es lo que está esperando Dios, porque, ¿sabes? A lo mejor esto que vas a oír es algo fuerte, pero lo que también nos enseña esta parábola es que Dios un día puede quitar lo que da. Dios puede quitar lo que nos regala. Y en esta parábola es lo que está diciendo. Este propietario, al final, después de mandar varios trabajadores, después de mandar a su hijo, al final lo que va a hacer es quitar la tierra a esas personas. Y es interesante porque yo cuando la leía esta parábola decía, en la vida, bueno, en nuestro contexto, yo dije, nadie hubiera mandado a otros siervos sabiendo que han matado a los primeros enviados, ¿no? Sino alguien ya hubiera hecho otras cosas, a lo mejor cuestiones legales o a lo mejor hubiera buscado venganza, no sé. Pero también ahí nos habla de la misericordia de Dios, como una y otra vez nos muestra que está ahí. Y tú que ya eres parte de su pueblo, nos habla también de su misericordia, como Dios, volviendo a decir, Luis, Carlos, José, Tere, Claudia, no sé, yo te he dado y te he regalado cosas, quiero que a través de esas cosas me glorifiques y me honres y que muestres que eres parte del reino de los cielos. Y vemos cómo muchas veces no lo hemos cumplido y Dios nos vuelve a mandar mensajeros, Dios nos vuelve a dar una palabra, Dios nos vuelve a perdonar. El problema, ¿sabes cuál es, hermano? Que se nos olvida que esas cosas no son nuestras. Ni los dones que tenemos, ni las posesiones que tenemos, ni la vida que tenemos, ni la salud que tenemos. Y todo lo que poseemos debemos darle a Dios la honra y la gloria a través de ellos. Porque si no lo hacemos, es posible, no estoy diciendo que va a pasar, pero es posible que un día Dios diga que ya no más. Es posible que un día Dios las pueda retirar. Así de fuerte es esta parábola, sí, así de fuerte. Lo que Dios te está diciendo es que Él quiere que como ahora su pueblo des frutos que demuestren el reino de Dios. Y lo hermoso, hermano, lo hermoso, iglesia, es que cuando tú das frutos del reino de Dios, eso también va a ser bendición para tu vida.
tu vida va a ser diferente, tu vida va a hallar paz, tu vida va a hallar consuelo, tu vida va a hallar gozo. Fíjate lo que dice Romanos 14, 17. Con esto quiero terminar. Porque el reino de Dios, ¿no? ¿Te has dado cuenta que casi todas las parábolas que hemos estudiado tienen que ver con el reino de Dios? Y Jesús dice, el reino de Dios es semejante. Esta parábola igual tiene que ver con el reino de Dios, dice. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando tú vives bajo los parámetros de Dios, en tu vida va a haber justicia, en tu vida va a haber paz, que es lo que muchos hoy necesitamos, que es lo que muchos hoy necesitan, paz. Y en tu vida va a haber alegría, gozo en el Espíritu. Qué maravilloso es saber esto, que el reino de Dios también trae presentes cosas que podemos vivir ahora y que van a impactar nuestras vidas y que van a fortalecer nuestras vidas. Paz y alegría en el Espíritu. Y fíjate lo que dice Gálatas 5, 22, 26. En cambio, el fruto del Espíritu, cuando tú vives en el reino de Dios, bajo los parámetros del reino de Dios, claro que el fruto del Espíritu se va a hacer presente. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Quién no quiere amor en su vida? Y es obvio, cuando tú das el amor que Dios ha dado a tu vida, lo que va a haber en tu vida es amor. Alegría, cuando tú vives guiado por el Espíritu Santo, cuando tú vives pidiendo perdón por tus fallas, pero tratando de corregir tus caminos, claro que hay alegría. Y dice paz, y también va a haber paz. Y luego dice paciencia, ¿no? Vivir en el reino de Dios nos llena de paciencia, nos llena de estabilidad. ¿Cuánta gente no hoy necesita eso? Ahora que yo no sé si tengas hijos pequeños, nosotros lo tenemos. Tenemos una niña que va en kinder y un niño que va en primaria. Ahora que empezaron las clases es complicadísimo, ¿no? Y sé que es complicadísimo para los maestros que están dando las clases a través de diversas maneras virtuales, pero también sé que es bien complicado para los alumnos estar tomando clase, pero también es muy complicado para muchos papás porque tienen que estar ahí mucho tiempo y se necesita paciencia. O se necesita paciencia y paz para poder estar guardados en mucho tiempo durante estos meses que hemos estado. Pero si vives en el reino, si eres guiado por Dios, va a haber paciencia, dice amabilidad, ¿no? No es algo que necesitamos todos los días por la calle. Yo no sé durante esta semana a cuántos les has tocado el claxon, ¿no? Con cuántos te has enojado por su manera de manejar. Al revés, no sé a cuántos hayas hecho enojar por tu manera de manejar, pero qué diferente sería si nosotros como creyentes viviéramos con ese fruto de la amabilidad. Muchas veces la gente también se equivoca cuando maneja, ¿no? Y decir, no pasa nada, o sea, a lo mejor lo hizo sin querer. Si fuéramos amables cuando vamos al banco con las personas que nos tratan. ¿Tú crees que muchas veces nos quejamos de que las personas que nos reciben en los bancos o en las instituciones gubernamentales son groseras o déspotas o no sé? Pero ¿tú crees que ellos no reciben muchas veces lo mismo de los clientes, de las personas que atienden? ¿No crees que cuando ellos ven amabilidad del otro lado, ellos también cambiarían? Bondad, ¿no? Dice el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, ¿no? Entonces Dios quiere que seamos bondadosos, buenos, fidelidad, ¿no? ¿Cuánto hace falta esto hoy? ¿Cuánto hace falta la fidelidad en muchas áreas? En las relaciones matrimoniales es claro, ¿no? ¿Cuánta fidelidad se necesita hoy? Y no solamente estoy hablando así de adulterio, sino fidelidad en el pensamiento, fidelidad en los sentimientos. ¿Cuánta fidelidad se necesita hoy de las gentes que trabajan, ¿no? Para alguien? O también al revés, ¿no? ¿Cuánta fidelidad se necesita hoy de la gente que está, de los que son patrones hacia sus trabajadores? Es algo que hoy, por ejemplo, no vemos, ¿no? Es muy fácil encontrar gente que no es fiel, pero la Escritura nos dice que el fruto del Espíritu tiene una consecuencia, es la fidelidad. Yo podría decir, ¿cuánta fidelidad se necesita de hoy de la iglesia de Cristo para su Señor? Para seguir viviendo, para seguir demostrando que seguimos creyendo en Dios.
El fruto del Espíritu también es humildad, dominio propio. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. Dice también la Escritura, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y yo creo que es la manera en la cual vamos a mostrar esos frutos que Dios está esperando de este pueblo. Ser guiados por el Espíritu. Quiero orar y quiero hoy hacer dos énfasis en mi oración. Quiero agradecer primero a Dios por la oportunidad que nos ha dado a nosotros de ser parte de su pueblo. Agradecer por esa oportunidad que nos ha dado a nosotros de ser parte de su pueblo. Y la segunda es entender que así como ser parte de este pueblo de Dios tiene un gran privilegio y tenemos muchos privilegios, también implica una responsabilidad delante de nuestro Señor. Porque un día el Señor va a pedir cuentas a todos. Un día el Señor va a pedir cuenta a su iglesia. Un día el Señor va a pedir cuentas a Luis, como pastor de su iglesia, como pastor de Jubileo. Un día Dios te va a pedir cuentas a ti como su hijo y su hija, o como miembro también de su iglesia. Pero esto no nos debe de causar terror o pavor o medio angustia. Más bien esto nos debe de causar esa necesidad de vivir para agradarle a Él. Entonces quiero orar por estas dos cosas. Uno, por gratitud, y dos, por que Dios y el Espíritu Santo nos motive a ser fieles a Él. Que nos motive a ser fieles a Él en cada área de nuestras vidas. Con todo lo que poseemos, con todos nuestros recursos, con todos nuestros dones, con todo nuestro ser. Que podamos decir, como dice la Escritura, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por la bendición que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque tú nos has hecho parte de tu pueblo. Nos has permitido ser parte de tu tierra, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque hemos aceptado ese mensaje que has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Y hemos respondido y hemos dado nuestras vidas a ti. Hoy te pedimos, Padre, que como parte de tu pueblo podamos vivir en fidelidad a ti, Señor. Somos tus siervos, somos tus labradores, Dios. Te pedimos, Padre, Señor, que cuando tú vengas a pedirnos cuentas podamos encontrar y de entregar buenas cuentas, Señor. Señor, hoy queremos ser guiados por tu Espíritu. Pedimos perdón por nuestras fallas, pero no nos queremos quedar ahí, sino queremos cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. Y que guiados por el Espíritu podamos vivir bajo los parámetros del reino de Dios, Señor. Y también vivir y experimentar el fruto del Espíritu, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia
con tu salvación, quitando el pecado que nos separó y abriendo